Hola, buenos días, bienvenidos a todos. Abordamos esta mañana la segunda jornada del Foro Tech y Sostenibilidad, edición 2022. Hoy vamos a tocar un tema durante la mañana y la tarde que creo que genera gran importancia y gran interés en el sector, tanto hotelero como turístico en general, porque tiene que ver con las políticas de cambio climático y transición energética que se van a aplicar, y las directivas y las normativas que se van a aplicar a todas las empresas turísticas. Se tienen que involucrar y preparar para poder cumplir dichas normativas. Vamos a hablar de descarbonización y economía circular y qué implicaciones generan para el sector turístico estas políticas de cambio climático y transición energética. Vamos a abordar el panel de la mañana con dos grandes temas que están dentro de la Ley de Cambio Climático. Por un lado, la descarbonización, es decir, las implicaciones para el reto turístico frente al reto de la descarbonización, y a media mañana, sobre la 1 menos cuarto, abordaremos esas mismas implicaciones para abordar el reto de la economía circular. Por la tarde tocaremos un tema también importante y que está comprometiendo la supervivencia de algunas empresas turísticas, que es cómo abordar la subida de la energía, el coste energético y las alternativas que tenemos para poder sobrevivir a estos precios que nos están comprometiendo la operatividad y la rentabilidad de nuestras operaciones. Para dar inicio al primer panel, tenemos una ponencia introductoria de la mano de Asier Maiztegui, director de Estrategias para la Descarbonización de Tecnalia, que va a hablar sobre las implicaciones para el sector turístico frente al reto de la descarbonización. Así que, Asier, cuando quieras, por favor, sube a la... ¿Tienes? Pasas para adelante, para atrás y en el medio señalas con el puntero. Vale. Puedes moverte, ahí tienes la pantalla, así que como tienes, puedes verlo. Vale. Hacia el otro lado. Ahí, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Hola, buenos días. De la charla introductoria va a ser básicamente tratar de analizar cuáles son las implicaciones derivadas de una política comunitaria en la cual estamos abocados hacia una neutralidad climática, pero que tiene lógicamente implicaciones en el ámbito social y económico, más en unos sectores que en otros, pero especialmente en el turístico. En primer lugar, desde luego agradecer al ITH que hayan contado con nosotros pues, para poder participar y aportar nuestra experiencia y contribuir a la moderación, y al igual que al Grupo Cajamar y lógicamente pues, a la coordinación de Fitur. Bueno, respecto a la descarbonización, la verdad es que cuando tratamos de intuir cuáles podrían ser algunas palabras clave que podrían identificar la situación, pues podríamos hablar de incertidumbre, quizá de riesgo, y en algunos casos de oportunidad, como claramente se produce en el sector energético, de las renovables, o también incluso de retos, ¿verdad? Pero lo cierto es que estamos abocados a un proceso de 30 años, en el que, como solemos comentar, prácticamente estamos en el año 1 y quizá estamos corriendo excesivamente, porque tenemos que tomar ciertas decisiones, muchas de ellas derivadas de las propias directivas o la reglamentación, pero donde no somos conscientes de las implicaciones finales que puedan tener. Bueno, tanto el propósito de la charla como de la moderación, como mis compañeros, contertulios, vamos a tratar de ahondar acerca de cuál es la perspectiva de cada sector con relación a las implicaciones que pueda tener, principalmente derivadas sobre el crecimiento del negocio que cada uno de ellos representa. Básicamente había preparado una pequeña charla en la que podamos abordar una serie de contenidos que nos ayuden a reflexionar. El primero es este de aquí, fijaros. Esta es una visión muy interesante donde podéis apreciar que en un intervalo de 30 años las emisiones en el entorno globalizado no es que hayan disminuido, es que han aumentado. Europa representa algo menos del 10% de las emisiones y, sin embargo, ha generado una política férrea de no retorno. Estados Unidos y Japón, como potencias, mantienen poco más o menos el mismo nivel
y sin embargo los países en desarrollo incrementan y lo van a hacer mucho más. De hecho, van a pasar a ser las principales economías, con lo cual, si en 30 años este es el escenario que tenemos, yo os pregunto, ¿dónde creéis que vamos a estar de aquí a 30 años en 2050, cuando Europa de una forma u otra consiga la neutralidad climática? Y digo dónde vamos a estar porque al final competimos con otras regiones con mayor capacidad financiera, con mayor capacidad de inversión en tecnología. Con lo cual esto no es una cuestión inocente, es una cuestión en la cual unos sectores más que otros, las consecuencias pues son imprevisibles. Esto es muy interesante. Unido a esto, claro, la coyuntura actual en la que estamos, en la que por una parte, especialmente el sector turístico, sufre las consecuencias de una pandemia en pleno proceso de transición. Sucede que apenas hace 2-3 años la propia Comisión establece a través del paquete de invierno una serie de obligaciones de las cuales todos los Estados miembros, en primer lugar, tienen que establecer planes nacionales integrados de energía y clima. Pero es que además de esto ahora mismo, resulta que en julio del año pasado y 6 meses más tarde se establece y desarrolla un paquete legislativo que además establece mayores restricciones o mayores objetivos de reducción de emisiones, lo que se llama el paquete Objetivo 55. Claro, estamos viendo que en poco tiempo los pasos que se están dando desde el punto de vista de la política y luego la articulación, o bien legislativa, reglamentaria o a través de directivas, es como que vamos muy acelerados y no nos da tiempo de tomar decisiones con calma sabiendo a dónde nos lleva, ¿no? Fijaros, una cuestión de coyuntura, porque ahora mismo lo que estamos haciendo es tratar de rastrear cuáles son los factores o elementos que nos afectan, ¿no?, en 2022. Bueno, desde otro punto de vista, la sostenibilidad es cierto que hasta la fecha yo diría que básicamente ha estado avalado en muchos casos por lo que se llama el greenwashing, es decir, vamos a decir que hacemos algo en torno a... Pero sin embargo este escenario ya es completamente distinto, es decir, esto no nos vale, o lo podemos mantener en muy poquito tiempo. Sí es cierto que el criterio de inversión sostenible en el ámbito internacional está cobrando cierto valor, y de hecho, si podéis apreciar aquí, no sé si los números se podrán apreciar, pero sí existe un incremento paulatino progresivo del sentido de inversión en materias que tengan una componente sostenible. Son los llamados criterios ESG que se incorporan en las empresas. Bueno, lo cierto es que los criterios de inversión sostenibles son factores muy importantes porque, de hecho, la propia Comisión Europea establece reglamentos y directivas que tratan de que las empresas las puedan incorporar. De hecho, en la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa, es decir, lo que hasta ahora llamamos el informe no financiero, en estos momentos determinadas empresas, principalmente las grandes, tienen que incorporar los criterios de taxonomía, es decir, criterios que van a reportar hasta qué grado las empresas llevan o no a cabo inversiones que sean sostenibles, con lo cual ese es un factor muy importante. Más allá de la propia legislación, los reglamentos también intervienen en que las empresas aporten confianza a los mercados acerca de dónde están colocando sus inversiones, con lo cual esta es una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Fijaros adicionalmente, hablamos del contexto actual. Lo cierto es que prácticamente los últimos 48 meses los precios del carbono en los mercados han disparado. En estos momentos están 3 veces por encima de lo que se podrían situar en escenarios 2018-2019. Bueno, no sería mayor problema si las previsiones para 2030 no fueran nefastas. En estos momentos, poco más o menos entendemos que, de acuerdo a algunos estudios avalados por un par de universidades, los precios pueden estar rondando los 180-200 euros. Eso, claro, nos coloca en una tesitura un tanto compleja, principalmente en aquellos sectores que son de difícil descarbonización y que, por lo tanto, tendrán que hacer frente a inversiones importantes, significativas. Pero no solo eso. Hay una cuestión que a mí me gusta destacar mucho y es que la humildad es importante, ¿no?, en todo lo que hacemos. Incluso cuando se planifica el devenir de un país. Apenas hace 2 años el gobierno desarrolla un sistema de modelización energético que permite predecir los impactos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, pero claro, no se había previsto qué es lo que sucedería con los precios de la energía en el mercado.
Y parece un tanto contradictorio, ¿no? Porque cuando alguien trata de prever qué es lo que va a suceder, pues yo creo que como ciudadano y como empresa lo primero que nos interesa es saber si usted va a generar, va a propiciar una transición energética, a dónde nos lleva y cuánto me va a costar, ¿no? Bueno, pues esa variable que es la primera en la frente, como solemos decir, pues parece que no estaba bien acotada. Y claro, hemos sufrido precios de la energía nunca vistos, del orden de 300 euros al megavatio hora. Bueno, y esto en un contexto de transición donde estamos prácticamente entre el año 1 y 2. Con lo cual, esto nos ayuda a entender que este proceso de transición no es inocente. Sí es cierto que hay oportunidades importantes de desarrollo tecnológico, de posicionamiento de mercado, pero el esfuerzo, lógicamente, va a tener otro tipo de implicaciones. Es importante comentar lo siguiente, también en este esfuerzo de planificación a nivel nacional, quizá el factor de la geopolítica no se tuvo suficientemente en cuenta cuando, como sabéis, Europa y especialmente España somos energético dependientes, principalmente de hidrocarburos, de gas natural. Y ahora mismo sufrimos el impacto de las propias decisiones geopolíticas y no somos capaces de gestionar y mantener nuestros propios precios. Con lo cual, ese es un factor importante, pero es que además no depende de nosotros. Bueno, con todo esto, y a pesar de lo que ya hemos comentado, pues resulta que esto es lo que tenemos que hacer. Es decir, la senda y la hoja de ruta de descarbonización a nivel nacional es la que veis aquí para cada uno de los sectores representados. Esto tiene varias consecuencias, más allá de toda la incertidumbre que hemos provocado entre todos. Yo por comentarlo y vosotros por escuchar, ¿no? Porque no he visto a nadie que levante la mano diciendo esto no es así. Pero bueno, la cuestión es, este escenario, fijaros, a precios del carbono medios del orden de 100 euros la tonelada equivalente, ¿qué es lo que sucede? Bueno, las reducciones a nivel nacional van a pasar a ser desde 300 y pico toneladas aproximadamente, millones de toneladas, a unas pocas 27 a 30 que se van a compensar. Bueno, si eso lo traducimos en su equivalente económico, quiere decir que en todo este proceso, la externalidad asociada a cómo interiorizamos ese coste directo, pues supone aproximadamente unos 30 a 35.000 millones de euros, siendo conservadores. Pero esa es la internalización de un coste. Pero claro, a eso tenemos que asociar otro factor que es el más complejo. Y es que esto nos obliga a hacer cambios en los sectores, en las empresas. Y esos cambios suponen inversión. Y la inversión hay que financiarla. Y no todas las empresas tienen el mismo pulmón financiero para hacer frente a sus obligaciones. Con lo cual, pues un factor también que nos hace pensar a dónde vamos y cómo vamos. Seguimos adelante, fijaros. El sector turístico en realidad bebe de otros sectores. Transporte, principalmente, automóvil, aviación y también los activos en el entorno residencial, terciario. Bueno, esta es una distribución de un informe que se ha presentado en la COP26 y lo cual podéis apreciar que efectivamente pues, las principales emisiones asociadas al sector turístico, que a nivel global suponen un 5%, pues corresponden al transporte, la movilidad y transporte. Estas dos tablas que veis aquí reflejan cuál es la expectativa en la movilidad tanto internacional, de forma globalizada, como desde el punto de vista de los mercados internos de cada país en lo que se refiere a la movilidad de personas en el ámbito turístico. Las proporciones poco más o menos por medio de transporte se mantienen. Lo importante de esto es la siguiente. Suponiendo unos factores de emisión, que son los que tenemos aquí, donde podéis apreciar que prácticamente los factores de emisión asociados al automóvil, lógicamente, y a la aviación, triplican al resto, pero con este tipo de factores de emisión, lo que hemos tratado de analizar a través del informe que se ha publicado, es que en 2030, fijaros que las emisiones se incrementan significativamente y no parece que los desarrollos tecnológicos vayan a cambiar significativamente esta evolución. ¿Por qué? Pues por una razón significativa. Hemos dicho que el sector turístico bebe principalmente de las emisiones del transporte y el transporte lo hemos subdividido preferentemente en términos de emisiones en movilidad automovilística y aviación. Bueno, los dos, es decir, en estos momentos, como sabéis, ya tenemos vehículos eléctricos, pero el grado de penetración masivo no se va a conseguir hasta finales de esta década y comenzará de manera importante y significativa a partir de la siguiente.
Sin embargo, en el caso de la aviación, el desarrollo de tecnología y combustibles no fósiles sintéticos u otro tipo de combustibles comenzarán a penetrar prácticamente en la siguiente década, con lo cual el reto no se sitúa en esta, sino en la siguiente. Sin embargo, las exigencias sí comienzan a producirse ahora, como veremos más adelante. Bueno, esto es lo que antes habíamos hecho referencia acerca del paquete de objetivos 55. Bueno, aquí destacamos algunas de ellas, como tienen que ser modificaciones de algunas directivas, eficiencia energética, renovables, las derivadas, por ejemplo, de la fiscalidad de la energía, directivas asociadas al transporte marítimo, en definitiva, todas unas regulaciones que tratan de generar más presión sobre cada uno de los sectores. De hecho, esto lo vamos a tratar con más detalle con los compañeros que se van a incorporar a la mesa redonda. ¿Algunas cuestiones? Bueno, pues como podéis apreciar aquí, bueno, pues el caso de la aviación, bueno, se le van a retirar las asignaciones gratuitas de derechos de emisión, lo cual, bueno, pues eso supone cierta presión. En el caso del sector marítimo sucede que se van a incorporar al régimen de comercio derechos de emisión, con lo cual es significativo, pero no solamente ellos. Es que fijaros también que el tratamiento de los sectores difusos, que es algo que antes se me ha olvidado comentarlo, se va a comenzar a fiscalizar, entre ellos el transporte por carretera y la propia calefacción en el ámbito residencial, en terciario. Es decir, como veis, pequeñas vueltas de tuerca y que, como siempre, el impacto de estas vueltas de tuerca lo asume el sector privado y la sociedad. ¿Qué más podemos destacar? Bueno, frente a ese esfuerzo, frente a esta situación, frente a la deriva y lo que entendemos que a futuro nos vamos a enfrentar. Bueno, lo relevante es tratar de planificar y crear escenarios en torno a cómo nos va a impactar en función de nuestra actividad, el sector en el que estemos trabajando. Por eso, una cuestión importante es que las empresas, y da lo mismo la dimensión, tienen que definir estrategias y planes de descarbonización. ¿Por qué? Porque afecta a su negocio. Y os voy a poner un ejemplo. En el caso de una empresa industrial, ya hablamos, por ejemplo, podrían ser ascensores, cuando analizan cuáles son los impactos de la descarbonización, y lo vais a ver a continuación en la siguiente transparencia, claro, lo que comprueban es que en proceso los alcances de la descarbonización, que tiene que ver con los usos de la energía, suministro, medidas de eficiencia, bueno, son asumibles. Pero el problema es que cuando se valora el alcance 3, que tiene que ver con aguas arriba y aguas abajo en la actividad económica de la empresa, y me estoy refiriendo a su relación con proveedores y clientes, eso ya es mucho más difícil de cuantificar, a la vez que otra serie de conceptos que se engloban en el alcance 3. Las empresas de servicios, es decir, hay industriales que por su actividad, además de fabricar un producto o manufacturarlo, tienen que aportar un servicio a partir de él, y tienen flotas de vehículos. Pues fijaros que el gran problema al que se enfrentan, y lo pongo como ejemplo para que veamos cuál es el alcance, es que aunque tuvieran financiación suficiente para poder invertir en una flota de vehículos electrificados con baterías, el problema es que no existen infraestructuras suficientes para que estos vehículos puedan operar, con lo cual el cambio al que se ha abocado forzado una empresa o una industria es que no es una cuestión que le corresponda solamente, sino que depende del entorno, y aquí la administración tiene mucho que decir, en el sentido de que no solamente es una cuestión de apretar las tuercas a través de reglamentos, directivas o políticas, sino que es cuestión también de facilitar y favorecer condiciones de mercado a las empresas para que sigan operando en condiciones de seguridad jurídica. Y este tratamiento pues parece ser que no va al mismo ritmo, con lo cual debemos ser capaces de llamar la atención a este respecto. Es decir, si usted a mí me obliga a hacer cambios, he de invertir, y eso afecta a puestos de trabajo, porque o compito o no compito, me debe aportar las garantías suficientes para que eso sea factible. Bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Entonces, sí, me avisan que me queda un minuto. Bueno, lo resumo, es importante planificar entonces. Esto al que se ha interesado, ya podríamos hablar aparte para ver cómo se puede desarrollar. De los alcances ya he comentado, fijaros que hay empresas, aquellas que son intensivas en consumo de energía, los alcances unidos relacionados con la energía son importantes, pero en muchas otras, como veis, toda la parte que tiene que ver con servicios y la relación con clientes, que es donde más pesa, es la parte más compleja y difícil de descarbonizar. Dos comentarios. En este proceso, la tecnología es clave y debemos ser capaces de invertir de forma priorizada y acelerada en el desarrollo tecnológico necesario que necesitan algunos sectores. Vuelvo a poner el turismo como factor
ejemplarizante. El turismo debe demandar a otros sectores que desarrollen tecnología para que ellos a su vez puedan reducir sus emisiones. ¿Comentarios finales? Bueno, pues es fundamental adaptarse al cambio, como he dicho, planificando muy bien a dónde vamos. El sector debe colaborar con industriales y también la administración para favorecer sus propios procesos, de tal manera que no quede atrás. Incrementar de manera focalizada la inversión en I+D, es decir, que no sean otros países los que inviertan y tengamos que asumir su tecnología. La sostenibilidad supone un activo que, para bien o para mal, es un activo que va a incrementar su valor, con lo cual lo tenemos que empezar a asumir como cierto y, por lo tanto, interiorizarlo en nuestras empresas. Y una cuestión importante, y termino ya, la sociedad debe implicarse necesariamente en los desarrollos y las decisiones que tome el sector privado, y para ello es muy importante que la administración haga su parte. ¿Por qué? Porque es una cuestión con una componente cultural pues determinante. Y bueno, pues estas son algunas cuestiones que quería compartir con vosotros, y seguro que con mis compañeros pues podremos enriquecer la charla sin lugar a dudas. Pues muchas gracias por vuestra atención.